Buenas tardes a todos. Soy Jaime de Haro, son las 4 de la tarde y vamos a dar comienzo puntualmente al webinar que organizamos desde IPMARC con la colaboración de JIC. Soy Jaime de Haro, como digo, soy el editor de IPMARC y os doy la bienvenida al webinar Comunicar en un entorno de crisis global que estamos organizando junto a la consultora JIC, la antigua Llorente y Cuenca. Contamos con Arturo Pinedo, socio y director general para España y Portugal de la consultora JIC, como he dicho, que recomendará a los asistentes cómo diseñar una estrategia comunicativa adecuada a un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo actualmente por la pandemia del COVID-19. Arturo es socio y director general para España y Portugal de JIC, la consultora de comunicación y asuntos públicos, líder en España, Portugal y Latinoamérica. Arturo tiene 31 años de experiencia profesional en consultoría de comunicación y está especializado en comunicación corporativa y comunicación de crisis. Durante el periodo 2014-2018 fue vicepresidente de la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, y antes de incorporarse allí, que en 2005 fue director general de la compañía Issues, consultores de comunicación, y director de cuentas en Agencia A. Previamente trabajó como periodista en los servicios informativos de la cadena SER durante 7 años en el área de economía y laboral. Vamos a escuchar durante los próximos 30 minutos la presentación de Arturo y posteriormente vamos a dedicar 10-15 minutos a un turno de preguntas que podéis ir haciendo durante su presentación en la pestaña Q&A que podéis ver en el menú del webinar. Vamos a estar grabando la sesión, de hecho ya está grabada y estará disponible para todas aquellas personas que se hayan registrado y que no hayan podido acceder en este momento y quieran acceder en algún otro a partir de mañana en la web de IPMARC. Arturo, te doy la palabra, puedes comenzar tu presentación cuando quieras. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias también a IPMARC por darme la oportunidad de poder contar lo que sería la visión de JIC respecto a lo que es la comunicación en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Pero antes de empezar la presentación, creo que es lógico y normal tener un recuerdo especial para todas aquellas personas que se están viendo afectadas por esta pandemia, tanto en su salud como, por supuesto, todas aquellas que lo están siendo o que van a serlo, porque las circunstancias que nos vienen no van a ser especialmente positivas en el ámbito económico, empresarial, en su desempeño laboral, etcétera, etcétera. Creo que todos los que estamos unidos ahora mismo en esta webinar tenemos esos mismos sentimientos hacia todas estas personas. Como decía aquel, no os veo, pero siento, así que encantado de poder compartir estos minutos con todos vosotros. Son 3 las preguntas fundamentalmente que me han pedido que intente resolver, que son las que aquí aparecen en pantalla en este momento. La primera sería, ¿se pueden minimizar los efectos de esta crisis gracias a la comunicación corporativa? Una segunda cuestión sería qué, cómo y cuándo deben comunicar las marcas, las empresas, las organizaciones en este momento. Y finalmente, ¿qué errores deben evitar? Pero antes de entrar en el detalle, para intentar responder a cada una de estas cuestiones, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que tenemos encima. Voy a intentar no repetir los muchos argumentos que ya se han contado hasta la saciedad en las últimas semanas y que incluso nos están cansando ya un poco a todos, pero creo que es importante tener claro cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo. Primero, lógicamente, estamos ante una crisis inédita. No creo que haya nadie de los que estamos asistiendo a esta sesión que haya vivido algo ni remotamente parecido a lo largo de toda su vida. Es curioso porque es una crisis que no tiene una causa culposa. Es decir, la mayoría de las crisis corporativas siempre tienen un origen que tiene que ver con algún problema endógeno o exógeno, pero que es claramente identificado y que se puede asociar a la organización, a la empresa. En este caso es un virus. Es un virus que aparece, no se sabe muy bien cómo. Quizás en este pueblo de Wuhan, en China, sea el origen de todo, pero que provoca en sí mismo la debacle que ahora estamos viviendo. De alguna manera esto hace que todos seamos víctimas, pero al mismo tiempo también todos somos potenciales culpables y esto es algo que explicaré más adelante, porque en definitiva
cuando de crisis se trata, cuando de gestionar crisis se trata, es importante tener muy claro cuál es el rol de cada uno. ¿Quién está en el rol de víctima? Todos lo somos. ¿Quién está también en el rol de supuestamente culpable? Es decir, ¿quiénes son aquellos que de algún modo tienen que hacer un acto de contrición ante el problema al que se enfrenta? En este caso, la mayoría somos víctimas, pero quizás algunos, por su propia capacidad para hacer mal las cosas, se puedan convertir en potenciales culpables, como luego veremos. Y, por supuesto, las consecuencias de todo esto son, hoy por hoy, absolutamente imprevisibles. Eso me lleva a algo, me lleva quizás a hacer un ejercicio de adivinación y he recurrido en este caso al tarot. Esto que veis son las cartas del tarot marsellés, que es uno de los más antiguos del mundo. Si tirásemos las cartas, y no soy un experto en esto de la nigromancia, pero si tirásemos las cartas hay tres que creo que pueden ser muy significativas de lo que estamos en este momento o que pueden ayudarnos. El primero sería el loco. El loco representa un cambio aparentemente sin sentido y un cierto derrumbe de las estructuras que creo que define muy bien el momento en el que nos encontramos actualmente. La segunda de las cartas, el arcano, en este caso sería la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, cuando aparece al tirar las cartas del tarot, nos habla de una situación nueva, inesperada, que trae nuevas cosas a la vida de las personas involucradas. Todos estamos de acuerdo de que esta carta identifica muy bien el estado en que nos encontramos. Y finalmente he querido tirar la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa viene a decirnos que es importante tener cautela ante las situaciones insólitas y leer muy bien la ley, es decir, leer muy bien lo que está sucediendo antes de actuar con impulsos. Creo que son tres cartas que definen muy bien en dónde estamos y que de alguna manera la tercera nos dice también cuál es uno de los caminos que tenemos que seguir. Pero frente a este ejercicio de adivinación del futuro, sí es verdad que tenemos algunas certezas. En la parte superior de la pantalla, donde el virus está mucho más coloreado, tendríamos cuáles son las certezas, los hechos que ahora mismo tenemos sobre la mesa. No me voy a detener expresamente a explicarlos porque creo que están claros, pero esa crisis humanitaria, sanitaria que nos está afectando, el cierre prácticamente absoluto de la actividad económica, las correspondientes bajas laborales o los procesos de cuarentena a los que estamos todos sometidos en este confinamiento, la creciente desprotección de determinados colectivos, no solo frente a la salud, como pueden ser las personas de la tercera edad, sino incluso frente al ámbito económico, y ese impacto macroeconómico que, aunque es situado en la parte superior de la pantalla, también es cierto que afecta a la parte inferior, que sería ese momento de la vuelta a la normalidad, entre comillas, lo de normalidad. Es una vuelta a la normalidad que no va a ser tal. Todos los expertos coinciden en señalar que el mundo que nos viene va a ser muy diferente. Se van a producir probablemente un periodo, no sabemos, muy largo, muy corto, pero de nuevas restricciones o de restricciones adicionales, quizás no en estado de confinamiento, pero sí determinado tipo de normas y pautas de conducta que harán que nuestra forma de comportarnos no sea la que era previa al estallido de esta crisis. Esto va a suponer también un cambio de hábitos sociales y de consumo evidentes, al que todas las marcas y todas las compañías deben estar ya preparadas para hacer frente, aunque en este momento sobre una base de absoluta incertidumbre porque no sabe muy bien o no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder. Creo que también es importante tener en cuenta un hecho, y es que esto es una crisis de impacto internacional. El impacto internacional significa que nadie está libre de esta pandemia, que se van a producir fenómenos posiblemente de cierto proteccionismo, de vuelta a lo mío, de cierta quiebra de la solidaridad internacional cuando los países tengan que estar tratando de solucionar sus propios problemas. Habrá una caída del empleo y del poder adquisitivo, empresas que van a desaparecer o que van a estar en riesgo de viabilidad. Y algo que para mí es muy importante y que también tiene que ver mucho con lo que serían los procesos de comunicación, que es el temor ciudadano. En el futuro, quizás, el mayor reto que vamos a tener los comunicadores, bien en el ámbito de la comunicación corporativa, bien en el ámbito del marketing, o cualquiera que este sea, es cómo luchar contra este factor, que es el miedo. ¿Cómo vamos a poder hacer para que los ciudadanos rompan ese miedo, vuelvan a consumir, vuelvan a estar hasta nuestro lado, vuelvan a adquirir nuestras marcas o a utilizar nuestros servicios?
Hecho ya un balance de dónde estamos, podemos entrar ya a responder a algunas de las cuestiones que nos planteábamos. La primera, como decía, es: ¿se pueden minimizar los efectos de esta crisis gracias a la comunicación corporativa? Y hay un sí y un no. Vamos a empezar por lo positivo, empecemos por el sí. Sí, sí se puede, pero con condiciones. Es decir, sí somos capaces en nuestras compañías, primero, de priorizar mensajes que muestren empatía y cercanía a los problemas de los ciudadanos, de los empleados, de los clientes. Si además de esto comunicamos iniciativas de carácter social vinculadas con la protección y el apoyo a la ciudadanía. Creo que esto es algo que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, en muchas de las actividades publicitarias que están desarrollando muchas empresas, que están de algún modo diciendo: estamos con vosotros y estamos haciendo cosas. Importante también algo que creo que mira hacia el futuro. Creo que hay que comunicar en positivo. Es decir, cualquier empresa, cualquier compañía que quiera utilizar este momento para asumir una posición defensiva de sus propios intereses está abocada al fracaso y está abocada al juicio público y crítico de los ciudadanos. Pongo el ejemplo de la banca sobre la que posiblemente de forma injusta se puso en su momento la culpa de la crisis del 2008. En aquel momento acostumbraba a señalar que la culpa no era de ellas, que la culpa era de las cajas de ahorros ya desaparecidas, que además tenía que proteger a sus propios accionistas. Todas estas posiciones son muy positivas, sin duda alguna, pero de alguna manera hoy ya no son admisibles. Ya no cabe el mensaje de: yo no hago esto porque no lo merezco, yo no soy culpable o yo no tengo responsabilidad. De alguna manera, cualquiera que asuma esas posiciones defensivas o defensivas de sus propios intereses está en una posición que le va a reportar perjuicios a largo plazo. Otro punto importante, creo que también, y esto es un mensaje para la gente que está en el mundo del marketing, la comunicación, es que hay que apoyar explícitamente a los medios de comunicación, manteniendo los compromisos publicitarios en la medida de lo posible. Están pasando una situación muy compleja y creo que desde la comunicación corporativa, si somos capaces de movilizar ese apoyo desde nuestras empresas hacia los medios, será algo muy positivo. Y pensando en el futuro, creo que cualquier empresa que sea capaz de empezar a anticipar escenarios futuros optimistas tendrá mucho ganado, tendrá crédito ganado. ¿Qué es lo que va a hacer para salir de la crisis? ¿Qué herramientas va a poner sobre la mesa? ¿Qué actuaciones, qué iniciativas va a adoptar para poder ayudar a todos a salir de esta situación? Y eso me lleva también a otro punto que es también importante dentro de la comunicación, que es informar de iniciativas de responsabilidad social, empresarial, ligadas a este nuevo escenario. Pero, en definitiva, todo lo que he relatado en este punto se resume en algo muy sencillo: es hacer, no decir. Y esto me lleva a la otra posición, la posición de no ayudará a la comunicación corporativa a minimizar los efectos de esta crisis si actuamos de forma indebida. Por ejemplo, si nuestra comunicación se limita a ser un lavado de cara, es decir, a hacer anuncios, a hacer comunicaciones que no tengan hechos detrás. Está muy bien gastarse el dinero en páginas de prensa en la que anunciamos: estamos con todos, volveremos otra vez a la normalidad, quédate en casa, etcétera, etcétera. Pero si nuestros ciudadanos, si nuestros clientes, si los consumidores no ven que detrás de esto hay algo más, hay una acción efectiva por parte de la compañía, esto no solamente no es válido, sino que nos penaliza. Pero también tenemos otro riesgo, y es que no ser capaces, desde la comunicación, desde los hechos que comunicamos, a responder a las demandas e inquietudes reales de los stakeholders que tenemos en la compañía. Y abro el abanico de stakeholders. Estoy hablando de los empleados que nos están exigiendo a sus compañías respuestas rápidas, inmediatas a su propia situación personal, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo, de lo que va a ser su futuro, etcétera, etcétera. Hay que dar respuesta a esas preguntas. No vale con discursos rimbombantes en donde se llena uno de palabras, pero realmente no llega realmente a decir: esto es lo que tú me preguntas, esto es lo que yo te respondo, de forma clara, diáfana y sincera. Y al mismo tiempo que los empleados, puede estar hablando de clientes, puede estar hablando de proveedores. Entramos ahora en una guerra dura en la que las compañías van a luchar por hacer caja, por tener la mejor posición financiera para afrontar la crisis. Y eso, por ejemplo, exigirá
primero el cobro de lo que nos deben, pero al mismo tiempo, y ya he empezado a escuchar voces en ese sentido, aplazar lo que yo debo. Esto es un error, entre otras cosas porque estaremos condenando a muchos a situaciones dramáticas a futuro y de alguna manera pondrá en entredicho también esa idea de responsabilidad que todas las empresas deben tener. Vuelvo a lo de antes, cuando hablaba de que otro error gravísimo sería intentar comunicar posiciones particulares y egoístas, que no tengan una visión de lo general. O mantenerse, por ejemplo, como si nada estuviera sucediendo. No es concebible que en este momento, en este punto, haya empresas que no estén haciendo una comunicación activa, no necesariamente hacia el exterior, no necesariamente hacia terceros, pero sí hacia esos públicos más inmediatos, más próximos, empleados, clientes, proveedores, etcétera, como si nada ocurriese. No puede ser esto. Tienen que estar activamente comunicando. De no hacerlo, insisto, estarían cometiendo uno de esos errores que al final incluso pueden poner en peligro tu propia continuidad. Por supuesto, en el peor de los escenarios, el tratar de sacar provecho de iniciativas solidarias. Y a esto me refiero esto no se trata de estoy haciendo esto para quedar bien. Utilizaría el dicho evangélico de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. De alguna manera de lo que se trata es de yo estoy haciendo cosas pero no intento sacar ventaja de ello. Simplemente lo hago porque creo que tengo que estar ahí, porque creo que tengo un compromiso con la sociedad, pero no voy a sacar partido de estas iniciativas. Y luego también hay un gran riesgo que he advertido en alguna compañía, que no pienso citar, en el que de alguna manera se está informando de decisiones que se han tomado respecto a la crisis, voy a hacer esto, voy a ayudar de esta manera, pero que de alguna forma los públicos puedan entender que se te puede exigir más, que lo que tú estás dando o diciendo no es suficiente, que la entidad de tu compañía, su dimensión, su peso en la economía española, exigiría una respuesta mucho mayor, mucho más contundente de lo que tú estás dando. Esa frustración que puede crear en nuestras audiencias también es muy negativa y hace, en este caso, que la comunicación no solamente no sirva para ayudar a minimizar la crisis, sino que la agrave. ¿Cuáles serían las claves, por tanto, de esta estrategia? Pues yo creo que lo resumo de alguna manera en esta slide. Primero, hay que contribuir desde la empresa a gestionar el problema de la salud pública en todos los estadios, en la medida que se pueda. Hay que demostrar capacidad de previsión y anticipación ante la pandemia y generar confianza entre los distintos públicos que se asocian a la compañía, a partir de un ejercicio de transparencia y de responsabilidad. Y esto yo lo resumiría en dos grandes puntos. Primero, la empresa tiene un plan. Es algo que es absolutamente básico. Cualquier compañía ante una crisis lo primero que tiene que demostrar es que estoy tomando las medidas necesarias para afrontarla y corregirla. En este caso, aunque la crisis sea exógena, no sea responsabilidad de uno, aplica el mismo principio. Tengo un plan, tengo un paquete básico de medidas para poder afrontar esta situación. Estoy interactuando con las administraciones para conocer lo que se necesita. Estoy comunicando decisiones de futuro. Y el segundo gran eje, que creo que es básico para comunicar apropiadamente, es, como decía, basar esa comunicación en la transparencia y en la honestidad para generar confianza. Es decir, si antes decíamos la empresa tiene un plan, ahora es la empresa cuida de sus stakeholders. Y esto significa no solamente lanzar mensajes más o menos bonitos, sino, uno, ser accesible a las demandas de información a través de los canales adecuados. Cuando nos pregunten, respondemos y tenemos que responder, como decía antes, con certezas. Y dos, prever todas las contingencias que afectan a los ciudadanos, a nuestros stakeholders y determinar cuál va a ser el papel de la empresa ante ello. Y finalmente, ofrecer información útil. No es tiempo de palabrería. Entramos, por lo tanto, en la segunda de las cuestiones, es que hemos visto ya que somos capaces y estamos en disposición de comunicar adecuadamente los mensajes. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Cuándo debemos comunicar? Creo que hay tres claves en este punto. Lo primero es que hay que comunicar desde el primer momento. Es decir, quien no lo esté haciendo ya va tarde. Debería haber empezado prácticamente desde el momento en que se encendieron las primeras alarmas ante esta situación que nos abruma. El segundo punto es comunicar cuando se tenga algo importante que decir. No se trata
No se trata, y menos ahora, si nunca hay que hacerlo, menos ahora, de hablar por hablar, de decir por decir, o tratar de introducir mensajes que no son valiosos y que no aportan nada fundamentalmente a nuestras audiencias. Y finalmente, y esto es importante, manejando la cotidianeidad, y voy a tratar de explicarlo. El momento siempre es hacia los 6 stakeholders que son claves para la compañía, que son los que requieren una atención permanente en el día a día: empleados, clientes, proveedores, accionistas, los mercados. Y lo que está esperando este grupo fundamentalmente es qué estamos haciendo, qué medidas estamos tomando, qué impactos va a tener la situación sobre nuestra compañía y sobre nuestro ecosistema, qué previsiones hacemos, cómo vamos a poder resolver este problema, etcétera, etcétera. Hay otro momentum, que sería el momentum sociedad, que llamo, que sería el momento de comunicar esas iniciativas que adoptamos en beneficio de todos y aquellas decisiones relevantes para ayudar a la superación del problema. Y finalmente, y voy al concepto de lo cotidiano, creo que es muy importante no perder una perspectiva. En una situación como esta, en la que prácticamente parece que el monotema es el coronavirus, no estaría de más que las compañías fueran conscientes de que tienen que tratar de actuar en la medida de lo posible y cumplidas las exigencias que entonces hemos comentado respecto a ofrecerse a la sociedad y plantear lo que está haciendo, con una cierta sensación de business as usual. Es decir, mi negocio continúa, sigo teniendo que trabajar en el día a día a pesar de las circunstancias. Esto es una señal que lanza confianza a nuestra gente, que lanza confianza a nuestros empleados, que lanza confianza a nuestros clientes, pero evidentemente hay que hacerlo sin desentonar. Pongo por caso. No tendría mucho sentido que una empresa intentara hoy, por ejemplo, hacer un lanzamiento con muchísimo bombo de un producto, vamos a llamarlo, entre comillas, relativamente frívolo, porque no es el momento. Por eso hablo de comunicar con continuidad, pero sin desentonar. Y eso se refiere, por ejemplo, a novedades corporativas que podemos tener asociadas a nuestro negocio o a los proyectos que queremos desarrollar. Una crisis de estas características no debe hacer olvidar que la obligación fundamental de una compañía es, primero, remediar la crisis, pero al mismo tiempo seguir trabajando por el futuro. Y creo que es algo que debe hacer reflexionar a quienes gestionan la comunicación en cualquiera de sus áreas en una compañía. Y la tercera de las cuestiones, aunque ya he anunciado algunas, pero creo que es bueno repetirlas, ¿cuáles son esas fallas, esos errores que se deben evitar? Lo primero, aparentar, es decir, contar lo que no se está haciendo en realidad, subirse al carro de los solidarios, subirse al carro de los que están trabajando por los demás cuando realmente no estamos haciendo absolutamente nada. El otro, también lo he comentado antes, sería desaparecer, mutis por el foro. Como la cosa no va conmigo, yo no comunico ni digo nada, cuando realmente esto nos afecta a todos hasta el mismo centro de nuestro corazón. El tercero sería el concepto de infoxicación, es decir, intoxicar de informaciones, esa tentación del protagonismo, de estar siempre en todo, estar en misa y repicando, ser el niño, el bautizo y el cura. No se puede. Sobre todo ahora hay que ser muy conscientes de la necesidad de marcar muy bien los tiempos, de fijar muy bien la agenda de nuestra comunicación y no intentar aprovechar el momento para que se nos oiga, para que se nos vea sin motivo ni razón. El otro de los grandes errores que se pueden cometer es el lloriqueo, es decir, anteponer el qué hay de lo mío respecto a una situación que nos abruma a todos. Finalmente también sería olvidarse de ciertos stakeholders. La comunicación debe ser una comunicación multi-stakeholder, tiene que llegar absolutamente a todos, incluso a aquellos en los que no hemos pensado normalmente en el ejercicio de nuestra comunicación habitual, al menor de nuestros proveedores, a esos grupos de clientes con los que tenemos una menor relación, a esos empleados que aparecen quizás perdidos por la distancia y no están en el centro mismo de la compañía. A todos ellos hay que tenerlos presentes en la comunicación y no hacerlo es un gran error. Y finalmente, como en todas las crisis, ocultar, no hacer frente a los hechos, negarlos, no ser conscientes de que estamos afectados e intentar vender de nosotros mismos una imagen que no es la que se corresponde a la realidad. Si todo esto se hiciera, es decir,
si se cometieran estos errores, entonces sí tendríamos un culpable. Porque al final, detrás de toda esta crisis, no se nos va a juzgar a nadie por el hecho de haber tenido más o menos empleados contagiados. Se nos va a juzgar por cómo hemos sido capaces de actuar frente al problema, qué medidas hemos tomado, si hemos sido capaces de cuidar o no de nuestra propia gente, si hemos sido capaces de ofrecer respuestas positivas a la sociedad, si les hemos ofrecido iniciativas que puedan servir para paliar el problema, para seguir creciendo en el futuro, etcétera, etcétera. Esa es la responsabilidad y eso es el papel número 1 de los hechos, es decir, lo que hay que hacer y, por supuesto, una comunicación perfectamente sincronizada con esto es la que nos va a permitir, y esa es la conclusión final, ayudar a que esta crisis, si no pasajera, por lo menos provoque el menor daño posible. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención. Confío haber sido capaz de dar respuesta a algunas de las cuestiones que estaban en el aire y a partir de ahora, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias por la exposición y tenemos aquí unas cuantas preguntas que, si te parece, te voy a ir lanzando. Aquí la primera dice, o sea, Arturo, que no crees que vayamos a volver al consumismo individualista con más ganas aún el día que nos liberen. ¿Crees factible la emergencia de una sociedad y mundo empresarial más solidario? Bueno, a ver, ahí ya tendría que echar todas las cartas del tarot de golpe para poder saber la respuesta. Vamos a ver, mi interpretación es, primero, vamos a llegar a, cuando esto se levante, no va a ser un levantamiento total y absoluto de golpe, sino que va a ser paulatino, de forma que va a haber que ir acomodando las reacciones a las mismas situaciones que se vayan produciendo y, por lo tanto, los comportamientos ciudadanos y los comportamientos del ciudadano consumidor tendrán también que acomodarse a esas nuevas circunstancias. Como no conocemos cuáles son, me voy a centrar en algo que es mucho más emocional y es el hecho, lo decía al principio de mi intervención, del miedo. Creo que el miedo va a ser un factor definitivo en la manera de actuar de la gente en los próximos meses, y no quiero decir años, pero sí por lo menos en los próximos meses. Miedo a establecer un contacto personal intenso que puede hacer, por ejemplo, que se retraiga respecto a acciones de consumo masivas, asistencia a espectáculos, asistencia a determinados establecimientos hosteleros o hoteleros, los viajes, por ejemplo. Creo que todo eso es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Si va a haber o no movimientos solidarios, pues yo creo que al final los que son solidarios lo son siempre, los que no lo son, no lo son. Parece una perogrullada, pero es verdad. Creo que nos vamos a encontrar en una primera fase en la que la ciudadanía va a ser, va a estar más abierta porque vendrá muy tocada de esta situación de confinamiento, va a estar más abierta a los demás, pero también anticipo un horizonte, un escenario menos positivo y es el escenario defensivo. Cuando, por desgracia, cientos de miles de conciudadanos se vean sometidos a una situación de degradación grave como consecuencia de pérdida del empleo o pérdida de la empresa en la que trabajaban, podemos vernos abocados a situaciones de defensa, es decir, intento resolver mis problemas porque no tengo tiempo para pensar en los problemas de los demás. Y me temo que algo de esto puede producirse también en el futuro. Bien, Arturo, tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿mantener el contacto con los clientes para saber en qué situación están es una buena forma de comunicar? ¿Cómo podemos detectar si nuestros clientes tienen esta percepción de que podrían exigir más a la empresa? Bueno, creo que tenemos la suerte de contar con herramientas de escucha en la actualidad que nos permiten hacer una valoración bastante aproximada de lo que es la opinión de nuestros clientes. En la mayoría de las empresas que se relacionan con sus clientes, sean estos masivos o sea menor cantidad, tienen sistemas para poder escucharles, conocer cuál es su opinión y lo que tenemos que hacer ahora es activar esa escucha de forma mucho más radical de lo que hacíamos antes. Es bueno hacer un buen análisis de lo que se está comentando fuera de nuestro propio entorno, es decir, qué es lo que nuestros clientes identificados como tales están trabajando, están diciendo, están contando, por ejemplo, en las redes sociales respecto a según qué temas. ¿Cuáles son las tendencias que las propias redes sociales nos están informando que pueden llegar en las próximas semanas o meses? Creo que esa es la mejor manera de poder reaccionar
y poder acondicionar nuestra propia comunicación y nuestra propia actuación como empresa al nuevo escenario. Desde luego, hablar con los clientes es básico para poder salir de esta crisis. Primero, porque ahora mismo se encuentran en una situación, vamos a llamar, de desamparo. Necesitan tener referencias. Las marcas son referencias en muchos casos y a las marcas nos exigen, nos demandan. Y como ha cambiado el tiempo, el mundo, y no lo digo por esta crisis, sino ya de antes, y los consumidores son cada vez más exigentes respecto a los valores y a los valores, digamos, no estrictamente comerciales de las marcas, sino los valores que se asocian a su capacidad para interaccionar, para relacionarse con la comunidad, debemos ser conscientes de que eso aumenta y con lo cual tenemos que estar muy, muy, muy preparados para responderles en tiempo y forma y la única manera de hacerlo, por supuesto, es estar muy pendientes de lo que nos están diciendo. Otra pregunta de Carlos, dice, trabajo en un centro de investigación biomédica. ¿Hablar en redes sociales de proyectos no relacionados con el COVID puede interpretarse como mantenerse sin hacer nada? No necesariamente. Es decir, el COVID, sin duda alguna, es un elemento que está ahí y que prácticamente ocupa, si no el 100%, el 90% del espacio informativo, pero de alguna manera yo propongo que las compañías o los proyectos como este que comenta Carlos de investigación biomédica tienen que seguir comunicando. Se puede comunicar perfectamente lo que estás haciendo, se puede hacer de una manera muy natural en la que de alguna forma explicas, sigo con este proyecto, en este mismo escenario en el que estamos, sí que hay que seguir trabajando y aunque estamos muy pendientes de lo que pasa, en nuestra compañía seguimos trabajando en esto y en aquello porque pensamos que nuestra sociedad tiene que continuar avanzando, cuando esto pase no podemos pararnos. A nadie le sorprendería una actitud de esa manera. Creo que es bueno hacerlo, pero como decía bien en mi introducción antes, hay que hacerlo acompasados muy bien a los momentos, a las situaciones, para no ir más allá de lo que se debe. Hay que pensar muy bien, pero hacerlo creo que es positivo. Tenemos bastantes preguntas más. Vamos a ver una de David. Dice, los analistas dicen que ahora, con los costes de la falta de suministro en algunas industrias y sus ventas previsiblemente bajas, el presupuesto de comunicación será el primero que será afectado. ¿Estás de acuerdo, Arturo? Bueno, a ver, yo he vivido ya muchas crisis de este estilo, bueno, de este estilo no miento, esta es la primera, pero he vivido muchas crisis ya en el pasado y es verdad que las primeras que yo tuve ocasión de conocer ya como profesional, en el año 2000, por ejemplo, lo primero que se cortaban desde la empresa eran las comidas y los servicios de comunicación. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que la comunicación se ha convertido ahora mismo en un activo fundamental para la estrategia de las compañías, con lo cual no tendría mucho sentido abordar un recorte drástico de estas inversiones. Pero claro, el concepto de comunicación es muy amplio. Podemos hablar de comunicación publicitaria, que se está resintiendo, podemos hablar de comunicación vía patrocinios, que también se resiente, podríamos hablar de comunicación vía celebración de eventos, pero hay otras técnicas de comunicación no excesivamente costosas que requieren de un punto de creatividad, de imaginación, de oportunidad, que pueden funcionar muy bien, que conectan muy bien con nuestros públicos y creo personalmente que sería un gravísimo error por parte de las compañías interrumpir el flujo de la información y de la comunicación, máxime en un momento como este. ¿Que vamos a estar tocados todos, incluida nuestra propia compañía? Sin duda alguna, porque al final no somos más que los depositarios de las inversiones de terceros. Pero creo que las compañías que quieran seguir liderando el futuro son compañías que deben ser conscientes de la importancia de la comunicación y si no tienen recursos como antes para aplicarlos a esto, para invertir en comunicación, por lo menos que lo tengan en capacidad creativa, en imaginación, en originalidad, para crear contenidos útiles e interesantes para sus consumidores. Pero la comunicación no va a morir por esto. Tenemos por aquí más preguntas. Ana dice, ¿cómo podemos detectar si nuestros clientes tienen esta percepción de que podrían exigir más a la empresa? Bueno, creo que antes lo he comentado. A través de la escucha, fundamentalmente de las distintas herramientas de escucha que tenemos con nuestros propios clientes. Creo que tampoco es necesario a veces simplemente limitarnos a esperar que nos cuenten lo que quieren.
también nosotros somos capaces de hacer un proceso de análisis de la situación, identificar aquellos elementos en los que nosotros podemos ayudar y colaborar y ajustarlos también a la propia dinámica y dimensión de nuestra propia compañía. Entiendo que no hay que esperar a que nos lo piden. Tenemos que ser nosotros los que actuemos de forma proactiva y a partir de ahí escuchar luego a nuestros clientes también, es decir, cómo están reaccionando a lo que estamos haciendo. Esto no es nuevo tampoco, es decir, muchas compañías en el pasado, en situaciones de normalidad, han sido los primeros en afrontar determinados retos, aun cuando no era una demanda social urgente, pero sí han sabido anticiparse y ofrecer soluciones que luego han sido muy bien acogidas por sus clientes y por los ciudadanos en general. Creo que ese mismo ejercicio es el que corresponde ahora, pero en una situación de urgencia no vale solo esperar a que me lo pidan, sino ser capaz yo, como empresa, de tomar esas iniciativas en función de ese análisis del escenario y de mis propios recursos. Nos pregunto por aquí Constanza, dice, ¿dónde está la línea que separa ser oportunista de oportuno? Cuando todos los que realizan algo solidario quieren contarlo. Gracias. A ver, contar lo que estás haciendo no es malo. Creo que es bueno hacerlo. La línea entre lo oportuno y lo oportunista. Para mí simplemente el oportunista es aquel que dice lo que no hace o dice mucho más de lo que hace. No es un tema de oportunidad en cuanto a tiempos, es un tema de oportunidad en cuanto a contenidos. Creo que lo define mejor. Evidentemente es cierto que el tiempo también marca, es decir, si estamos ante una situación en la que hay un evento, un acontecimiento especialmente dramático, pues quizás no sea el momento de hacer según qué tipo de comunicaciones. Pero excluyendo esas situaciones, digamos, un tanto más excepcionales, pues evidentemente creo que comunicar lo que se está haciendo es positivo. Los medios además lo están recogiendo muy bien en estos momentos. Creo que se aprecia. Pero importante, como decía antes, hacerlo, si lo estoy realmente, comunicarlo si lo estoy haciendo, que lo que estoy haciendo esté de verdad ajustado a lo que se demanda de mí. Y tercero, y muy importante, creo que hay que hacerlo también sopesando el momento para evitar meter la pata por hacerlo fuera de lugar. Pero creo que esa es la clave para diferenciar al oportunista, al que intenta sacar provecho de esta situación en términos de imagen, o aquel que simplemente lo hace y lo comunica porque cree que es importante para la sociedad. Beatriz nos pregunta, o te pregunta a ti, Arturo, dice, mencionas, Arturo, que no se debe dar de menos de lo que nuestros stakeholders nos exigirían. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Cuánto de más o de menos nos exigen y debemos darles en estos momentos? A ver, lo primero que nos exigen es que seamos capaces de asegurarles, como empresa, en este caso, que estamos pendientes de ellos y estamos satisfaciendo sus necesidades más urgentes en esta misma situación. Creo que eso es muy sencillo. Es decir, si yo tengo empleados, lo primero que tengo que hacer es velar por su seguridad y todo lo que tenga que tomar como medidas para hacerlo no es un problema de que me lo exijan o no, es que estoy obligado a tener que hacerlo. Si estoy trabajando con clientes, mi obligación hacia ellos fundamentalmente es gestionar mis recursos para que se le pueda mantener el servicio que he venido dándoles hasta este momento, bien sea un servicio bancario, financiero, de seguros o incluso de producción de producto. El cliente tiene que saber que yo estoy ahí y que cuando necesite lo que yo le he ofrecido habitualmente lo va a seguir encontrando. Y luego están, digamos, esas exigencias un tanto más intangibles que pueden tener que ver con lo que esperan de una compañía como la mía respecto a lo que tiene que hacer frente a la sociedad. Y vuelvo al discurso anterior. En definitiva, también es un ejercicio de autoanálisis por parte de la compañía para saber qué es lo que puede ofrecer en cada momento en línea con lo que la sociedad en su conjunto ahora está demandando, que es ayuda, apoyo a las instituciones médicas, recursos para los más desfavorecidos de esta crisis, etcétera, etcétera. No hay que inventar grandes cosas. Laura nos pregunta si la empresa tiene que tomar decisiones que pueden tener no muy buena acogida, medidas económicas, ¿es recomendable comunicarlas a los medios de forma proactiva? Así se potencia la transparencia, pero a lo mejor la imagen que se puede crear de la compañía no sería positiva.
A ver, hay un hecho que es cierto, es decir, cuando voy a utilizar una expresión que me gusta poco, pero que es verdad, mal de todos, consuelo de tontos, ¿no? Quiero decir, cuando todos estamos sumidos en las mismas circunstancias, parece que lo que nos ocurre es lo normal. Me explico. Si mi empresa tiene que declarar un ERTE o un ERE, el ERTE es menos grave, lógicamente, pero sí un ERE, un despido. Si yo lo hago en medio de un clima donde son decenas y decenas las empresas lo que están haciendo, pues lógicamente mi decisión tiene menor impacto. Yo pienso personalmente que en una situación como la actual, la empresa tiene que actuar con la máxima transparencia. Si está teniendo que tomar medidas duras, como puede ser el despido, o tiene que informar primero a sus públicos, obligadamente, hacerlo con transparencia. Y el paso o no de comunicar hacia los medios de comunicación, pues yo creo que depende fundamentalmente de un hecho, y es de la propia dimensión de la compañía y de su impacto en la sociedad. No es lo mismo que el Corte Inglés nos anuncie un ERTE para 33.000 de sus empleados, que Gráficas Manolo tenga que estar obligado a informar de un ERTE de sus 200 empleados, siendo igual de triste la situación, sin duda. Pero creo que en este caso, en el caso de Gráficas Manolo, sí está obligado a informar muy bien a su propia gente, a informar a sus clientes, a informar a sus proveedores de las razones que le han llevado a esto y de las consecuencias que esto puede tener. Muy bien, por aquí tenemos otra que nos hace angustias. ¿Consideras que la comunicación que se hace mediante la presencia en ferias será posible en el cuarto trimestre del año o no deberíamos participar en ellas precisamente para seguir protegiéndonos de medidas relativas a la salud? A ver, no estoy seguro, no puedo saber si dentro de 4 meses o 5 se van a levantar las restricciones para que pueda haber eventos masivos. De lo que sí estoy seguro es de que si se levantasen, sería con el visto bueno de las autoridades sanitarias. Es decir, no tendría sentido que admitieran en la celebración de grandes foros o congresos o ferias sin tener las debidas garantías de que no va a haber un problema de nuevos contagios. Con lo cual, es una decisión que no compete ni siquiera a las empresas ni a los organizadores, sino al propio gobierno, a las autoridades sanitarias que digan se puede o no se puede reunir en un espacio X a un número determinado de personas para el fin que sea. Creo que si definitivamente nos dicen pueden hacerlo, podremos hacerlo. Isamar nos pregunta cómo se puede justificar internamente salir de la crisis con un presupuesto potente para inversión en comunicación después de haber recortado seriamente costes salariales no reembolsables. Bueno, a ver, si esa inversión en comunicación es finalista, si esa inversión en comunicación no tiene como objeto único el supuesto rescate o la puesta en valor de la imagen de la compañía, sino que realmente tiene un objetivo de negocio claro, es decir, está orientado a generar negocio, a generar riqueza y como consecuencia de esto a generar empleo, a generar dinamismo empresarial y actividad económica, yo creo que es perfectamente lícito. Los daños del pasado, en este caso los daños que se pueden tener sobre el empleo, por ejemplo, son daños duros que debemos tratar de resolver en la medida de lo posible, creando nuevo negocio y creando riqueza que permitan recuperar de nuevo esos desempleados. No podemos quedarnos quietos, habrá que seguir invirtiendo. Es como la empresa que decide, he tenido una crisis, he tenido que cerrar una factoría, he tenido que echar a 200 personas de la fábrica y ahora voy a abrir otra fábrica con una inversión en tecnología mucho más potente que me va a permitir crecer. Alguien dirá, pero si cerraste la anterior, bueno, he cerrado la anterior porque no me quedó más remedio, pero ahora estoy abriendo una nueva que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir otra vez generar empleo y quizás recuperar a muchas de esas otras personas que quedaron fuera. David nos pregunta, ¿crees, Arturo, que es recomendable invertir en recursos publicitarios para el sector primario o es más recomendable invertir estos recursos una vez pase la crisis? Bueno, entiendo el sector primario, entiendo el sector agrícola ganadero, entiendo por sector primario. Vuelvo a repetir, yo no creo personalmente que haya que restringir la actividad de comunicación publicitaria, aunque sea esta orientada a la comercialización. No creo que sea necesario hacerlo. No pienso que toda la actividad publicitaria deba dirigirse exclusivamente a hacer comunicación centrada en el problema del coronavirus. Sí creo
que las empresas están obligadas a tomar su alícuota parte de responsabilidad en este problema, como ya he dicho hasta la saciedad en esta intervención, pero también están obligadas a intentar mantener su negocio. Es evidente que hay determinado tipo de actividades que no se pueden ahora ejercer porque están cerrados los comercios, que no tiene mucho sentido que hagamos una publicidad con el ánimo de que atraigamos a clientes a nuestras tiendas cuando están cerradas. Pero sí, posiblemente, para posicionar determinadas marcas o determinados productos que están ahí, que pueden ser adquiridos a través de, no sé, de comercio online o a futuro de forma física. Pero no creo personalmente que debamos estar obligados a hacer un ejercicio de autocontención publicitaria más allá de lo que nos puedan marcar los presupuestos de nuestras compañías. Por aquí nos pregunta Paloma, ¿qué hacemos con comunicaciones habituales de las compañías como la publicación de resultados? Pronto llegará la época de comunicar resultados del primer trimestre, sobre todo aquellas compañías que han tomado decisiones traumáticas. A ver, los resultados hay que comunicarlos, sobre todo si eres una empresa cotizada, estás obligado a hacerlo, con lo cual no tienes excusa ni escapatoria. Las compañías que no están obligadas a hacerlo, evidentemente, pueden comunicarlo a lo mejor a través de los medios, si es algo que han venido haciendo habitualmente. No creo que sea bueno dejar de hacer lo que hacías antes, pero de alguna forma creo que todo es justificable. Es decir, en una situación como esta no creo que haya ninguna empresa que no tenga razones suficientes como para poder explicar el por qué han caído sus beneficios o su rentabilidad en el próximo trimestre. Entre otras cosas porque nos va a ocurrir a todos. Pero de alguna manera, si tú has sido siempre un actor que ha explicado de forma transparente tus resultados, seguir haciéndolo creo que es bueno. La gente va a entenderlo. No va a ser un deterioro para tu reputación el hecho de que admitas una situación X. Y simplemente es explicarlo con transparencia y aprovechar esa comunicación, ¿por qué no?, si es posible, para anticipar iniciativas que vas a poner en marcha que van a permitir mejorar la situación de la propia compañía. Vamos a ir, Arturo, si te parece, con las dos últimas preguntas, que son, ¿crees que habrá un cribado de agencias? ¿Cuáles serán las claves de las que resistan? ¿Y qué recomendaciones nos darías para el día 1 después de la crisis? Es evidente que puede haber una criba de agencias, aquellas que no hayan llegado a esta situación con un buen colchón financiero que les permita resistir la caída de ingresos que se va a producir, pues por desgracia se verán abocadas a desaparecer. Creo en todo caso que cualquier compañía del mundo de la comunicación, ya sea de publicidad, comunicación corporativa, eventos, lo que sea, debería estar ahora trabajando muy activamente para intentar buscar fórmulas para ese día después. Es decir, ¿qué es lo que van a necesitar mis clientes cuando se levante el telón? ¿Cómo va a ser el día siguiente? Pues no lo sé. Voy a utilizar una frase de Elliot Ness en Los Intocables, cuando le preguntaban, después de haber detenido a los gángsters, le decían, ¿qué hará usted si se levanta la ley seca? Y dice, pues tomarme una copa, pues algo parecido, ¿no? Es lo único que puedo decir ahora que va a pasar al día siguiente, que seguramente saldremos todos a tomarnos una copa. Muy bien, Arturo, oye, pues muchísimas gracias por tu intervención, por contestar un montón de preguntas. Algunas se han quedado sin contestar, te las mandaremos para si tienes algún tiempo pues poder contestarlas personalmente. Y agradezco a todas las personas que habéis podido asistir al seminario y mis disculpas a aquellos que os habéis quedado fuera porque la sala tenía una capacidad máxima de 250 personas. Esperamos poder ampliarlo de cara a nuevos seminarios porque la verdad es que la convocatoria ha sido un éxito, pero tenemos esa pequeña limitación. De todas maneras, como he dicho, estará grabado. Mañana, incluso puede que esta tarde lo tengamos disponible para todas aquellas personas que no han podido acceder en vivo y en directo. Arturo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y ánimo y suerte. Voy a lanzar una último pregunta de las cuestiones, a ver si nos podéis valorar un poquito el seminario. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta siempre.